Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Yo estoy aquí súper emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, y créanme, a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Ozge. Sí, la historia que nos promete lágrimas. El título lo dice todo: Kerem conquista a Ozge. La propuesta que te hará llorar. Reconciliación. Y créanme, amigos, este episodio es un torbellino de emociones. Prepárense porque vamos a hablar de amor, de orgullo, de errores, de segundas oportunidades y, por supuesto, de una propuesta que, en serio, va a hacer que saquen los pañuelos. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos encanta explorar historias de amor, drama y romance, sobre todo las que nos dejan pensando y sintiendo. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenidos. Te invito a que te quedes, te acomodes y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y entremos de lleno en la apasionante historia de Kerem y Ozge. La historia de Kerem y Ozge, como dije, es en esencia un clásico, pero con matices y complejidades que la hacen verdaderamente especial. Es una historia que resuena con nosotros porque refleja las experiencias que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido o visto en nuestras propias vidas. Es una historia sobre el amor, sí, pero también sobre el crecimiento personal, sobre la importancia del perdón y sobre la valentía de luchar por lo que realmente importa. Asterisco los primeros capítulos del amor, el encuentro y la pasión inicial asterisco. La historia comienza con ese flechazo inicial, esa chispa que enciende la llama del amor. Kerem y Ozge, dos almas destinadas a encontrarse, se cruzan en un momento crucial de sus vidas. Podría ser en una fiesta, en un café, o incluso en el lugar de trabajo. El cómo no importa tanto como el qué, la conexión instantánea, la atracción irresistible. Imaginemos la escena. Kerem, con su mirada penetrante y su sonrisa traviesa, irradia una energía vibrante. Es impulsivo, arriesgado, un torbellino de emociones que te arrastra sin remedio. Le gusta vivir al límite y esa misma intensidad la vuelca en su relación. En el amor, Kerem es un volcán en erupción, capaz de lo mejor y de lo peor. Ozge, por otro lado, es la calma. Es la serenidad en medio de la tormenta. Es la que observa, la que analiza, la que busca la estabilidad. Tiene los pies en la tierra y un corazón de oro. Es sensible, comprensiva y siempre busca la armonía. Ozge es la brújula que Kerem necesita, la que le ayuda a encontrar el rumbo cuando se pierde en su propia pasión. Al principio, todo es perfecto. La química es innegable, la atracción física intensa. Las largas conversaciones, las risas cómplices, los momentos de intimidad, todo fluye con naturalidad. Kerem y Ozge se sienten como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran estado esperando el uno al otro durante mucho tiempo. Se complementan a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Pero como en toda historia de amor, la felicidad inicial es solo el prólogo. La vida, con sus desafíos y sus complejidades, no tarda en poner a prueba su relación. Asterisco el choque de personalidades, el conflicto y la distancia asterisco. A medida que la relación avanza, las diferencias entre Kerem y Ozge comienzan a aflorar. La impulsividad de Kerem choca con la necesidad de control de Ozge. Las discusiones se hacen más frecuentes, los malentendidos se acumulan y la comunicación se vuelve cada vez más difícil. Kerem, en su afán por vivir la vida al máximo, comete errores. Actúa sin pensar, dice cosas que hieren y a veces prioriza sus propias necesidades por encima de las de Ozge. No lo hace a propósito, claro, pero su falta de madurez y su incapacidad para controlar sus impulsos lo llevan a tomar decisiones que afectan negativamente a su relación. Ozge, por su parte, se siente cada vez más frustrada. Se siente incomprendida, no valorada y, en ocasiones, incluso traicionada. Su paciencia tiene un límite y cuando Kerem cruza esa línea, el dolor es inevitable. Se siente decepcionada, herida y empieza a cuestionarse si realmente vale la pena luchar por esa relación. El orgullo, ese enemigo silencioso, se interpone entre ellos. Ambos se aferran a sus propias razones, se niegan a ceder y a reconocer sus errores.
La comunicación se rompe por completo y la distancia entre ellos se hace cada vez más grande. Las noches se vuelven frías y solitarias, y el silencio ensordecedor llena el vacío que antes ocupaban las risas y las confidencias. Llega un punto en que la situación se vuelve insostenible. La relación se convierte en una lucha constante, un campo de batalla donde el amor y la esperanza se ven eclipsados por el resentimiento y la frustración. La pregunta que ronda sus mentes es: ¿podrán superar estos obstáculos? ¿Podrán reconstruir lo que una vez fue tan hermoso? ¿O están condenados a separarse para siempre? Asterisco asterisco el punto de quiebre, la separación y el dolor asterisco asterisco. La inevitable separación llega. Es un momento desgarrador, lleno de dolor y sufrimiento. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, las palabras se ahogan en la garganta y el corazón se parte en 1000 pedazos. La separación puede ser física, emocional o ambas cosas. Puede ser una decisión unilateral, tomada en un momento de arrebato, o puede ser el resultado de un acuerdo mutuo, después de haber agotado todas las opciones. La separación es un duelo. Un duelo por el amor perdido, por los sueños truncados y por el futuro que ya no será. Es un proceso doloroso que implica la negación, la ira, la tristeza y, finalmente, la aceptación. Cada uno por su lado, debe enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias heridas y a la dura realidad de que el amor que sentían, al menos por el momento, se ha ido. Kerem, en su soledad, se da cuenta de la magnitud de sus errores. Se arrepiente profundamente de haber herido a Ozge, de haberla hecho sufrir y de haber puesto en peligro su relación. Empieza a reflexionar sobre sus actos, a cuestionarse sus decisiones y a madurar. Comienza a entender que el amor verdadero requiere sacrificio, compromiso y, sobre todo, humildad. Ozge, por su parte, se refugia en su dolor. Se permite sentir la tristeza, la rabia y la desesperación. Se aleja del mundo, se protege de las emociones y se dedica a reconstruir su vida. Se enfoca en su trabajo, en sus amigos y en sus propios intereses. Poco a poco comienza a sanar sus heridas y a recuperar la esperanza en el futuro. Asterisco asterisco la transformación de Kerem, el arrepentimiento y la madurez asterisco asterisco. La separación, por dolorosa que sea, actúa como un catalizador para la transformación de Kerem. Se da cuenta de que necesita cambiar, de que necesita madurar y de que necesita convertirse en la persona que Ozge merece. Comienza un proceso de introspección, de análisis y de crecimiento personal. Se enfrenta a sus miedos, a sus inseguridades y a sus propios demonios. Busca ayuda profesional, lee libros de autoayuda y se esfuerza por ser una mejor persona. Aprende a controlar sus impulsos, a comunicarse de manera efectiva y a escuchar a los demás. Kerem se convierte en un hombre nuevo. Es más responsable, más considerado y más comprometido. Aprende a valorar lo que realmente importa en la vida y a poner a Ozge por encima de cualquier otra cosa. El orgullo desaparece, la humildad se instala y el amor se convierte en su principal motivación. Durante este tiempo Kerem no se queda de brazos cruzados. Sabe que necesita demostrarle a Ozge que ha cambiado, que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Comienza a enviarle mensajes, a llamarla y a buscarla. Se disculpa sinceramente por sus errores, le expresa su arrepentimiento y le promete que nunca más la lastimará. Ozge al principio se muestra distante y reticente. Desconfía de sus palabras y teme volver a sufrir. Pero poco a poco la sinceridad de Kerem, su constancia y su perseverancia comienzan a ablandar su corazón. Se da cuenta de que Kerem ha cambiado, de que realmente ha madurado y de que está dispuesto a luchar por su amor. Asterisco asterisco la propuesta, el clímax emocional y la declaración de amor asterisco asterisco. Y llegamos al momento cumbre de la historia, al corazón de este vídeo, la propuesta. No una propuesta cualquiera, sino una propuesta que es una declaración de amor en toda regla, una promesa de futuro y una muestra de entrega total. Kerem prepara la propuesta con mimo, con dedicación y con todo su corazón. Utiliza recuerdos compartidos, lugares significativos y gestos románticos para demostrarle a Ozge cuánto la ama y cuánto está dispuesto a cambiar. La propuesta es una escena inolvidable. La ambientación, la música, las palabras, todo está perfectamente orquestado para generar un torbellino de emociones. Kerem, con voz temblorosa pero firme, expresa su arrepentimiento, su amor y su promesa de un futuro juntos. Le revela sus errores, le pide perdón y le asegura que ha aprendido la lección.
Le muestra su vulnerabilidad, le entrega su corazón y le suplica que le dé una segunda oportunidad. Imaginemos la escena, tal vez sea en el lugar donde se conocieron, o en el restaurante donde tuvieron su primera cita. Tal vez sea en la playa, bajo la luz de la luna, o en el parque donde solían pasear juntos. La elección del lugar es importante, ya que debe evocar recuerdos y emociones compartidas. Kerem, con una mirada llena de amor y esperanza, se arrodilla ante Ozge. Saca un anillo, un símbolo de compromiso y de eternidad. Le habla con el corazón, le recita poemas, le dedica canciones y le recuerda los momentos felices que compartieron juntos. Le cuenta cómo ha cambiado, cómo ha madurado y cómo se ha dado cuenta de que ella es la mujer de su vida. La propuesta es un compendio de todas las lecciones aprendidas, de todos los errores enmendados y de todas las promesas cumplidas. Es la culminación de un proceso de crecimiento personal, de un camino lleno de obstáculos y sufrimiento. Es la demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y de que las segundas oportunidades son posibles. Asterisco asterisco la respuesta de Ozge, la duda, la esperanza y el perdón asterisco asterisco. Ozge, al escuchar la propuesta de Kerem, se siente abrumada por una mezcla de emociones. La duda, la desconfianza, el dolor y la esperanza se entrelazan en su interior. Al principio es reticente, desconfiada y herida. Recuerda el sufrimiento que Kerem le causó, las lágrimas que derramó y la decepción que sintió. Dudas la asaltan, la indecisión la paraliza y el miedo a volver a sufrir la consume. Pero la sinceridad de Kerem, su arrepentimiento genuino y su entrega total comienzan a ablandar su corazón. Se da cuenta de que Kerem ha cambiado, de que ha aprendido la lección y de que está dispuesto a luchar por su amor. Recuerda los buenos momentos que compartieron, las risas, las confidencias y los sueños que construyeron juntos. Ozge reflexiona sobre sus sentimientos, sobre sus deseos y sobre lo que realmente quiere en la vida. Se da cuenta de que a pesar de todo, todavía ama a Kerem, que siente un cariño profundo y que no quiere renunciar a esa conexión especial que los une. En ese momento, Ozge toma una decisión. Decide perdonar a Kerem, darle una segunda oportunidad y luchar por su amor. Se da cuenta de que el amor verdadero vale la pena, que las segundas oportunidades existen y que el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas a la reconciliación. La respuesta de Ozge no es inmediata ni fácil. Necesita tiempo para sanar sus heridas, para confiar en Kerem y para estar segura de que esta vez será diferente. Pero finalmente, con lágrimas en los ojos y un suspiro de alivio, acepta la propuesta de Kerem. Asterisco asterisco la reconciliación, el final feliz y el nuevo comienzo asterisco asterisco. Y así llegamos al final de la historia, al momento más esperado, la reconciliación. Kerem y Ozge, después de haber superado todos los obstáculos, se reencuentran. Se abrazan, se besan y se prometen amor eterno. Es un final feliz, un final que nos deja con una sensación de esperanza y optimismo. Es la culminación de un largo y doloroso camino, pero también el inicio de una nueva etapa llena de amor, de felicidad y de promesas cumplidas. La reconciliación no significa que todo se solucione de la noche a la mañana. Tendrán que seguir trabajando en su relación, aprendiendo de sus errores, cultivando el amor y la confianza. La comunicación, el respeto y el compromiso serán fundamentales para mantener viva la llama del amor. Kerem y Ozge saben que el camino no será fácil, pero están dispuestos a enfrentarlo juntos. Han aprendido la lección, han madurado y han fortalecido su amor. Son conscientes de que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y mucha paciencia. Pero ahora tienen lo más importante, el amor. Un amor que ha sido puesto a prueba y que ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Un amor que los une y que los impulsa a luchar por su felicidad. Asterisco asterisco mensajes clave, el amor, el perdón y las segundas oportunidades asterisco asterisco. La historia de Kerem y Ozge nos deja importantes mensajes. Nos enseña sobre el amor, el perdón, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el perdón y las segundas oportunidades son posibles. Asterisco 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 el amor verdadero asterisco asterisco el amor verdadero es un sentimiento profundo, incondicional y duradero. Es capaz de resistir las pruebas y los desafíos de la vida. Requiere compromiso, respeto y mucha comunicación. Asterisco 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 el perdón asterisco asterisco el perdón es un acto de valentía y de generosidad.
Es la capacidad de liberar el resentimiento y de dar una segunda oportunidad. Es esencial para sanar las heridas y para reconstruir las relaciones. Asterisco 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 el arrepentimiento asterisco asterisco el arrepentimiento es la clave para el cambio personal. Es la capacidad de reconocer los errores, de asumir la responsabilidad y de comprometerse a ser una mejor persona. Asterisco 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 las segundas oportunidades asterisco asterisco las segundas oportunidades son posibles, pero deben ganarse. Requieren sinceridad, arrepentimiento y esfuerzo. Son una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido y para fortalecer las relaciones. Asterisco 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 el crecimiento personal asterisco asterisco el crecimiento personal es fundamental para el éxito de cualquier relación. Implica la madurez, la autoconciencia y la capacidad de adaptarse a los cambios. Asterisco 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 la comunicación asterisco asterisco la comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. Implica escuchar, expresar los sentimientos y resolver los conflictos de manera efectiva. Asterisco asterisco reflexiones finales, un viaje emocional inolvidable asterisco asterisco. Esta historia de Kerem y Ozge es mucho más que una simple historia de amor. Es un viaje emocional que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre la importancia del amor en general. Nos identificamos con los personajes, con sus alegrías, sus tristezas y sus errores. Nos vemos reflejados en sus experiencias, en sus desafíos y en sus triunfos. Nos emocionamos con sus momentos de felicidad y nos conmovemos con sus momentos de dolor. La historia de Kerem y Ozge nos recuerda que el amor es un camino lleno de altibajos, pero que siempre vale la pena. Nos enseña que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen y que el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas a la reconciliación. Es una historia que nos deja con una sensación de esperanza y optimismo, y nos inspira a luchar por el amor y por la felicidad en nuestras vidas. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí. Y recuerden, el amor, como la vida, es un viaje lleno de altibajos, pero siempre vale la pena. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les conmovió? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No duden en compartir sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si este vídeo les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.